Tú vas abriendo una. Sí, pero ya hay Sí, bastantes personas dentro. ya vamos empezando. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos la última sesión de Fuga on Air. Es un ciclo que hemos ido organizando en las últimas semanas para abrir un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, de conocimientos en torno a fotografía en esos tiempos de confinamiento. En el ciclo han participado docentes de la Escuela de Fuga, a los cuales queremos agradecer muchísimo su colaboración. Arola Valls, Edu Ponces, José Luis Bravo, Marta Pareja y Marta Dao, invitados de las sesiones anteriores, y Noelia Pérez, que cerrará hoy el ciclo con la charla de esta tarde. Han contribuido a crear, creemos, una conversación que ha sido de gran interés para nosotras y esperamos también para todas aquellas personas que os habéis ido conectando cada vez más numerosas a estas sesiones. Queremos recordar también que Fuga, fuera del mundo virtual, es un centro de fotografía, una escuela que tiene su sede en Barcelona, en el barrio de Pobleset, y que en los próximos tiempos seguiremos ofreciendo desde allí los cursos, actividades y las exposiciones en torno a fotografía y cultura visual que hemos ido desarrollando en los últimos 8 años ya, y lo hacemos acompañadas por una comunidad de cómplices, cómplices de Fuga les llamamos, que muchos de ellos y de ellas están aquí esta tarde y han estado en las otras sesiones. Queremos saludarles y agradecer muchísimo también su apoyo al proyecto. También quiero aprovechar para decir una última cosa. Vamos a lanzar las becas de Fuga la semana que viene. Son 3 becas gratuitas para cursar los cursos superiores de la escuela, que justamente presentaremos la semana que viene, y que este año por primera vez, vista la situación, también presentaremos en formato online. Os invito a que miréis en nuestras redes y en la web para estar informados sobre esta iniciativa. Y ahora ya entramos en la sesión de hoy y le paso la palabra a Ona Bros, mi compañera. Hola, primero unas cosas técnicas. La sesión va a ser grabada, así que si preferís no salir en la grabación, por favor apagad la cámara. Encontráis un icono en el lado izquierdo inferior de la pantalla de la aplicación. La sesión durará aproximadamente 1 hora y vuestros micrófonos están silenciados. El chat está activo, también lo podéis desplegar en un icono que tenéis abajo y se desplegará en el lado derecho. Y ahí, por favor, haced los comentarios y las preguntas a Noelia. Al final de la sesión se lo haremos llegar. Vale. Dicho esto, nos llena de orgullo hoy presentar a Noelia Pérez. Noelia es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, fotógrafa e investigadora. Sus investigaciones se enmarcan en el campo de la antropología y la etnografía visual, con una mirada afilada por la teoría feminista y la teoría crítica. En la producción de su obra personal atiende a lo cotidiano y se pregunta sobre los procesos de memoria que nos constituyen a través de lo visual. En Fuga es tutora de proyectos en el curso superior de documental creativo y fotografía contemporáneo, que, como ha recordado Ada, se abren becas para cursar en esta propuesta la semana que viene. De acuerdo. Noé, quan Sí, vulguis. sí. Bueno, hola a todas. Bueno, nos convoca hoy un espacio virtual que en tiempos muy confusos, yo creo que para todos, de mucha incertidumbre, y en el que estos espacios están cobrando mucho peso y que al menos para mí me requieren también mucha concentración. Y espero poder haceros llegar como toda la caja de herramientas que quiero compartir con vosotras, de forma, esperaré, sintética. Mi idea es estar hablando 45 minutos y después al menos que tengamos un espacio para poder interactuar. Entonces, si os parece, yo voy a dividir la exposición. Fijaros que nos convoca aquí una pregunta. Yo convocaba una pregunta. La pregunta era una historia de la fotografía feminista. Y en torno a esa pregunta yo me gustaría haceros partícipe de dónde me sitúo yo en esta pregunta y de qué herramientas teóricas y no solo teóricas, sino experienciales tengo yo para intentar responderme esta pregunta
Y también la otra pata de mi intervención va a ser por qué a mí me parece que esta pregunta es relevante y es útil en tiempos en que quizás las reflexiones teóricas en torno al arte han quedado como en la cola, ¿no? ante los tiempos de urgencia y de necesidades y de violencias fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí me parece, como trabajadora de la cultura, que esta pregunta es relevante y tiene sentido, como una herramienta también de resistencia en estos tiempos? Si os parece, yo os voy a compartir ya la pantalla. Se ve bien, ¿verdad? La pantalla. Vale. Sí, gracias, Yo, Noelia. Sí. ¿sí? Ah, no, simplemente clicando encima creo que se va a dejar de ver el menú. ¿Sí? Clicando encima de la... Ya está. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. ¿Lo veis bien? Vale. Yo quería empezar compartiéndoos un poco la construcción material de esta pequeña intervención que vamos a compartir en este espacio-tiempo. Y quería empezar por algo que a mí me parece relevante, que tiene que ver con el entramado teórico y dónde nos estamos explicando para contestar esta pregunta. Y os quería compartir en este espacio de intimidad tan extraño, ¿no? ¿Cómo le expliqué yo a mi madre que iba a hacer? Evidentemente nos contactamos por WhatsApp, ¿no? En estos momentos de confinamiento. Y le explicaba a mi madre pues, que iba a hacer esta intervención y le envié el link del resumen, ¿no? de Fuga Air, donde yo le explicaba lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y era esto, ¿no? Pues mira, mamá, voy a hacer esto, ¿no? Y entonces ella me contestó, bueno, le comparto este pantallazo del WhatsApp, ¿no? Yo le decía, bueno, mamá, estoy trabajando, preparando una conferencia que voy a dar online el martes, ¿no? Y entonces ella dice, ah, ya le he leído, porque ya pues me sigue, ¿no? En Facebook y eso, y después yo se lo había compartido. Y yo le digo, es de historia, ¿te has quedado igual con lo que has leído? Porque ella muchas veces me dice que no entiende cuando yo escribo, ¿no? Y entonces ella me dice, bueno, he entendido que habían unas fotógrafas que no opinaban como tú, ¿no? Y entonces yo me río, ¿no? Y le digo, no es eso, ya te lo explicaré, ¿no? Y entonces mi madre decía, jolín, no doy una, ¿no? Y con este simbolito que representa a ella, ¿no? Y entonces yo me reía y le decía, porque cuando ella dice no doy una, ella lo dice con un complejo de inferioridad hacia lo teórico, que yo sé que ella no lo dice con risa, pero yo le intento poner humor y yo le digo y le contesto al final del mensaje, digo, que no, mamá, que eres más lista que los ratones colorados, que es una expresión muy extremeña, ¿no? ¿Por qué quiero empezar por esto? Yo quiero empezar por esta conversación porque para mí es muy importante el hacernos entender. Por lo que os decía antes, porque para mí esta pregunta no es simplemente una reflexión teórica que en algún punto puede parecer elitista por el lenguaje que yo utilizo para presentarla. Para esto me gustaría mucho compartiros, antes de avanzar, un pequeño fragmento de un libro precioso, que es este libro, que supongo que veis al revés. Es un libro de Mar Gallego, que se llama Como vaya yo lo encuentre, feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías. Y ella hace primero un ejercicio de conocimiento situado y os voy a leer el fragmento en que ella le dice a su madre, a la que le dedica el libro, por qué ha hecho un libro, ¿no? Y dice, y explica a Mar Gallego. Inmediatamente después de tener el libro entre mis manos, el libro que ya había escrito, supe que mi madre, la causante primera de que yo me hubiera hecho feminista, no iba a entender nada de aquel entramado teórico complejo,
lleno de vocablos extensos e interminables. En ese momento en que le enseñé el libro a mi madre, sentí una vergüenza que se asentó con fuerza cuando le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿te ha gustado el libro?». Y ella, con esa alegría de ver a su hija contenta, me contestó: «Es muy bonito, hija. Juntas muy bien las palabras unas con otras». Ese texto a mí me ha emocionado mucho y con algunas de vosotras que estáis conectadas hoy lo habíamos comentado. Y porque a mí esa parte en la que Mar Gallego explica cómo su madre recibe ese texto teórico, ¿no? Su madre, ¿no? Como muchas mujeres andaluzas de orígenes pobres, las palabras teóricas representan un mundo al que ellas no pertenecen. Yo con mi formación, con la formación que gracias a ellos yo pude tener, y con la posibilidad de acceder a este mundo teórico, de alguna forma yo había contribuido a mantener ella dice, yo había contribuido a mantener esa situación, ¿no? Y dice luego Mar Gallego, dice, nosotras, las hijas, ¿no? Las hijas que hacemos libros y hemos ido a la universidad, quizás las primeras que hemos ido a la universidad de toda la familia, que hacemos trabajo de fin de máster, que hacemos tesis doctorales, ¿no? Dice, nosotras sabemos que ocupar el lugar elitista del lenguaje académico es traicionar a nuestras raíces, porque hemos podido usar esa educación para darle la vuelta al sistema, para denunciar nuestras miserias. Dice, porque nosotros hemos usado nuestra educación para lo que hay que usarla, no para hacer sentir incultas a otras. Hemos hecho investigaciones, trabajo de fin de máster, tesis doctorales y hemos hecho feminismo para averiguar de qué material exacto estaban hechas las lágrimas de nuestras madres, las voces perdidas de nuestras abuelas. Y me gustaría empezar con esto para no olvidar nunca, para recordarme a mí misma que estos entramados teóricos que voy a compartir con vosotras, ojalá puedan ser comprensibles y sirvan justamente para explicarnos a nosotras, ¿no? Y nunca para hacer sentir incultas a otras. Dicho esto, os decía que la pregunta que nos convoca hoy es la que yo os ponía, os compartía en este pequeño resumen, ¿no? Una historia de la fotografía feminista. Yo quiero hacer, como os decía, mi idea con esta pequeña presentación que después os enviaremos, si os apetece, el PDF. Por tanto, os lo pasaremos después por correo. Yo pensaba estructurarla, como os digo, explicándoos esta caja de herramientas. La primera parte de esta intervención yo quiero que sea afinar conceptos, que me parece un tema fundamental y una responsabilidad importante, el afinar conceptos, porque en este tema de fotografía y feminismos hay un problema grave, para mí es grave, porque es de añadir mucha confusión y de desactivar discursos políticos, que tiene que ver con de qué estamos hablando. Y estas herramientas, es decir, primero intentaré explicar qué herramientas teóricas estoy utilizando yo, os la voy a decir las que yo estoy utilizando. Por otro lado, la segunda parte de la intervención quiere ser hacer un recorrido histórico muy breve por lo que fue la crítica feminista en la historia del arte en los años 70. Es decir, mirar el modelo anglosajón desde los años 70 hasta la actualidad. Porque esa forma, yo creo que, y esto es un peligro también, como quiero expresar después, ante el vacío teórico que ha existido en el Estado español en relación a
feminismos e historias del arte y mucho más en fotografía, hay un peligro y es copiar modelos anglosajones, bueno, anglosajones porque son los que son hegemónicos, ¿no? Entonces, sin ánimo de que sea para copiar nada ni que sean modelos de nada, pero sí que me parece que repasar una polémica histórica dentro de estos modelos, que fue la polémica entre el planteamiento de Griselda Pollock versus Nolik, me parece que nos puede servir para plantear el problema que nos convoca hoy, es ¿qué es esto de fotografías feministas? ¿Deseamos una historia de la fotografía feminista? ¿Y qué nos aportaría esto, ¿no? Entonces, esa polémica histórica yo creo que nos puede ayudar a situar algunas cosas como herramientas que están pasando. Después quiero bajar un poco al contexto del Estado español. Y por último, quiero mostraros ejemplos de lo que para mí son intervenciones feministas en la fotografía en el Estado español. Entonces, esto sería un poco la idea del planteamiento que quiero compartir con vosotras. En primer lugar, cuando hablamos de historia de la fotografía feminista en el Estado español, ¿no? Hay una confusión de términos muy, muy grande. Y esa confusión, como todo lo que es confuso, es peligroso. Es peligroso porque normalmente la confusión, si no está clara, yo creo que acaba legitimando el propio estatus, ¿no? El propio estatus en el que vivimos. Hay una frase de Foucault que a mí me gusta mucho para entender esto, porque es importante afinar los conceptos. Y justamente en un libro que es Vigilar y Castigar, que ahora es un libro de historia muy interesante, justamente que habla de un contexto muy parecido del actual, cuando él habla las diferencias entre la peste, la viruela, ¿no? ¿Qué regímenes disciplinarios y de control da este tipo de pandemias? Él dice que el punto, ¿no?, para afinar los conceptos no es verlo todo de forma si es buena o mala, ¿no?, que haya esta confusión. Él dice, el punto no es que todo es malo, sino que todo es peligroso. Dice, lo cual no es exactamente lo mismo. Dice, si todo es peligroso, entonces siempre tenemos algo que hacer. Yo creo que hay un punto peligroso en esta confusión que hay sobre todo en el Estado español en relación a las prácticas fotográficas realizadas por mujeres. Y este punto peligroso, que no es malo, siguiendo a Foucault, nos da una agencia, ¿no?, como él dice, cuando algo es peligroso, entonces siempre podemos hacer algo, ¿no? Supongo que suena, ¿no?, lo de todo el magma, ¿no?, de fotografía de mujeres, fotografía femenina, feminismo, género, mirada femenina, fotografía feminista, fotografía y feminismos, feminista como sinónimo de mujer, femenino como sinónimo de feminista, feminista como sinónimo de mujer, exposiciones de fotógrafas, exposiciones de mujeres fotógrafas. Otro punto importante en este debate que entra, y yo creo que quiero ponerlo sobre la mesa también, es el tema de las cuotas, ¿no?, o la llamada discriminación positiva, ¿no? Fotografía hecha por mujeres versus algo que queda totalmente fuera, que es mirada masculina, ¿no? Aquí contraponiendo la figura del hombre fotógrafo, ¿no? Es como si el hombre no tuviera cuerpo, ¿no? No hay un parangón en mirada masculina, fotografía hecha por hombres, ¿no? Entonces, ahí hay toda una, como pondré al final el ejemplo de toda una serie de exposiciones y de libros que se están haciendo en el que se mezclan estos conceptos que al final lo que hacen es desactivar esta supuesta práctica fotografía feminista o esta historia feminista en el caso que la haya. Lo que estos supuestos de los que yo parto para poder enfocar o responderme yo esta pregunta de si hay algo
que tiene que ver con la historiografía de las fotógrafas desde un punto de vista feminista, o vamos a ver cómo se construye bien esta pregunta. Yo la he separado en 4 puntos que a mí me sirven para volver a esta pregunta. El primero de ellos es justamente entender, o yo entiendo el feminismo. Cuando yo hablo de feminismo, estoy entendiendo que el feminismo es un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto. Me estoy refiriendo a eso. Es decir, me estoy refiriendo a un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto y en todas sus esferas. No me estoy refiriendo a que el sujeto político del feminismo solo sea una mujer. Y esto voy dejando aquí cosas que después, si queréis, podemos comentar, aunque sea de forma breve. Lo digo para ir aclarando en los términos que yo estoy formulando esta pregunta. Por tanto, yo cuando hablo de feminismo estoy hablando de un sujeto político que no tiene por qué ser una mujer, y estoy hablando de un proyecto de transformación radical de la sociedad. Por otro lado, y aquí volviendo otra vez a los conceptos que os decía, que para mí están muy confusos, ¿no? Cuando estamos hablando de masculinidad, de feminidad, de heterosexualidad, estamos hablando de conceptos, o yo estoy hablando desde un marco teórico en el que evidentemente no existe en la naturaleza con independencia de las relaciones sociales. Por tanto, están dentro estos conceptos de redes discursivas de contextos históricos. Y evidentemente están dentro de, o son el efecto de diferentes relaciones de poder. Por tanto, anclo estos conceptos que os decía antes ahí. Por otro lado, yo estoy hablando desde la interseccionalidad. Es decir, y cuando hablo desde la interseccionalidad, yo siempre insisto en esto porque para mí es muy importante entender que cuando estamos hablando de interseccionalidad, estamos hablando de ese fenómeno por el que cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a pertenencia a múltiples categorías sociales. Por tanto, cuando no podemos coger desde este punto de vista interseccional, no podríamos coger simplemente la categoría de mujer como algo aislado, sino que esta categoría, y cuando hablemos de mujeres fotógrafas o de prácticas fotográficas hechas por mujeres, mi punto, yo me sitúo en esta interseccionalidad, es decir, hay una relación de diferentes categorías sociales que se están relacionando interseccionalmente. Esto por otro lado. Por otro lado, cuando yo hablo de historiografía o de historia de las feminista de la fotografía, lo estoy haciendo desde una concepción también específica de lo que yo entiendo por historiografía o de una práctica concreta de historiografía. Mi formación yo soy historiadora como formación académica y entonces por ahí también me parece muy importante poner sobre la mesa que cuando hablamos de historiografía no hay ninguna pretensión de ser imparcial. No estamos hablando, o yo no estoy hablando de objetividad. Y aquí me gusta recordar cómo esa posición, ¿no?, de la Adrienne Rich cuando dice que la objetividad es la subjetividad masculina, ¿no? No estoy hablando de que porque diga historiografía estoy hablando de una práctica objetiva. No, estoy más en la línea de una perspectiva de la historiografía de resistencia o de discrepancia.
Por tanto, el relato histórico, que a mí me sirve para responder esta pregunta, constituyen de alguna forma narrativas que para mí apelan al concepto de genealogía y al de pertenencia. Esto por un lado. Por otro lado, mi forma de entender el planteamiento historiográfico para responder a esta pregunta lo cojo de mi propia formación, muy influenciada en historiografía por lo que fueron las prácticas marxistas británicas en los años 70. Y ellos en muchos libros, y a mí me sirve también para enfocar el tema de los feminismos y la historia y cómo los historizamos, estas prácticas, este marco historiográfico, entendía que el pasado no estaba constituido solo por hechos. Es decir, cuando yo quiero contestar a esta pregunta, no estoy hablando estrictamente de que voy a hablar de hechos para contestarla. Porque si el pasado fuese solo hechos, no habría ninguna disputa. Sería muy fácil hacer historiografía. Pero el pasado no es solo hechos. El pasado es mucho más complejo. Porque el pasado lo conforman las experiencias de las personas que lo vivieron. Y no solo las experiencias de las personas que los vivieron, sino es la experiencia de las personas que recibieron los relatos y las interpretaciones que nos llegan a nosotras también. Entonces, es mucho más complejo que estar hablando simplemente de hechos. Y por otro lado, en esta perspectiva histórica con la que yo quiero contestar esta pregunta también, hay una parte muy interesante de que cuando conocemos el pasado, o si nos hacemos la pregunta historiográfica de ¿hay una fotografía, una historial fotografía feminista? Aquí hay un punto importante y es que estamos hablando dentro de los feminismos, o como yo lo entiendo, de sujetos de minorías. Y de minorías no en el sentido cuantitativo, sino en un sentido más un sentido de subalternidad. Y cuando hacemos historia desde la subalternidad, es decir, con las personas, los grupos, los espacios que han estado fuera de la historia hegemónica, hay una parte muy interesante que es reconocer lo que se ha resistido al relato. Y esta parte a mí me parece muy, muy importante porque hay sucesos y experiencias, en el caso de las mujeres fotógrafas a mí me parece muy, muy interesante, que como minoría irrumpen de forma inesperada. Son experiencias que no pueden ser incorporadas de forma tan clara a un relato que yo entiendo que se ha construido de forma androcéntrica. Por tanto, ¿cómo incluir relatos que no tienen continuidad? Que se resisten a ser incorporados a la propia experiencia, ¿no? Hay un concepto que a mí me parece muy interesante que viene de diferentes prácticas marxistas de historiografía, ¿no? Y que hablan de los coágulos que se resisten a ser incorporados, ¿no? La historia de las mujeres fotógrafas como un coágulo que se resiste a ser incorporado a la historia, ¿no? Y de alguna forma como nuestra obligación como historiadoras, en este caso yo me defino como historiadora feminista, ¿cómo podemos incorporar estos relatos que en realidad son experiencias que son discontinuas, que son muy difíciles de poder incorporar a un relato hegemónico? Y de ahí, y por eso os he puesto la historiografía como terapéutica del relato, es que la función de este tipo de historiografía está más próxima a una especie de terapéutica del relato, en el sentido que no es tanto una historia para confirmar lo que fue, los hechos, como os decía, sino más una historiografía para confirmar lo que puede llegar a ser. Por último, para dejar claras
mis herramientas teóricas para responder a esta pregunta. Yo voy a partir de una concepción que viene de la teórica Teresa de Lauretis. Para mí es súper importante el trabajo, el pequeño artículo, pequeño gran artículo, las tecnologías de género. Yo creo que bueno, que es un artículo muy, muy útil, yo creo que para responder también a esta pregunta. Y me voy solo a 4 puntos muy, muy pequeños de Teresa de Lauretis en este artículo, que para mí son útiles para responder la pregunta. El primero de estos argumentos de Teresa de Lauretis en este artículo de la fotografía como tecnología de género es que la relación entre diferencia sexual o sexualidad y imagen o fotografía no es del orden de la representación, sino de la producción. Y esto, o sea, parece sencillo, pero hay mucha amiga aquí detrás de esto, de decir que en realidad la fotografía funciona como una tecnología no de representación, sino de producción. Y esto va a funcionar también en la historia. ¿Y por qué dice ella esto? Ella dice que porque la fotografía, lejos de representar, lo que hace es producir las diferencias que cree representar, es decir, que las produce, ¿no? De ahí un poco es entender la fotografía como una tecnología que puede estar prácticamente al lado del discurso médico, del discurso jurídico, del discurso hospitalario. Es decir, la institución fotografía podría funcionar como el dispositivo cárcel, hospital, escuela que habla Foucault, ¿no? Por ejemplo, porque constituye un marco de qué podemos conocer y qué no podemos conocer. Teresa de Lauretis, para acabar, bueno, podría hablar más de ella, pero quizás no me quiero entretener más porque ya veo que son y 35. La parte muy interesante de Teresa de Lauretis que sirve para esta pregunta es que la fotografía feminista, de alguna forma, o las historiografías feministas o las prácticas fotográficas feministas, que vamos a ver si es lo mismo o no, vamos a ver qué es esto, no buscaría tanto representar o explicar unos hechos, sino producir contraficciones. Y a mí esta parte es la que me parece muy interesante de Teresa de Lauretis en relación a la historia o las historias feministas en el caso que existan, ¿no? Nos permiten inventar otras ficciones visuales que modifican nuestro imaginario colectivo. Os he presentado mis herramientas así más conceptuales para abordar este debate y os quería un poco poner en contexto en este debate, en este pequeño recorrido histórico de la crítica feminista y la historia del arte en el mundo anglosajón en los años 70, pero de forma muy breve me voy a saltar cositas. Y me iría un poco al debate como os decía, Linda Nochlin, Griselda Polo, para ver si nos pueden ayudar a esta caja de herramientas. Uno de los primeros ensayos en torno a las condiciones, y estoy hablando de la historia del arte, no estoy hablando específicamente de la historia de la fotografía, porque en la historia de la fotografía, como a ver si me da tiempo al final a explicar, hay muy poca cosa. Pero bueno, después volvemos. Ahora estoy refiriéndome a lo que os decía, a ver si este
volver a este debate de los años 70 en el contexto anglosajón nos puede servir justamente para la historia de la fotografía. El primer gran ensayo en torno a las condiciones sociales e históricas en la disciplina del arte y al acceso a las prácticas artísticas fue este artículo histórico, ¿no?, de la Linda Nochlin del año 1971 que se llamaba ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Este artículo de alguna forma estaba ligado a investigaciones históricas sobre mujeres artísticas y sobre todo para recuperar y visibilizar, ¿no? Sería quizás el verbo, ¿no? Hacer visibles a mujeres que habían estado borradas, por así decirlo, ¿no? Con una necesidad de alguna forma de reconocimiento, de visibilización de trabajos de artistas mujeres, ¿no? Donde se analizaban también, se estudiaban las mujeres perdidas, borradas, invisibilizadas, se analizaban los roles que habían tenido, se rescataban biografías. De alguna forma, esto fue en el año 71, después tenemos otra, dentro de una variación de esto, estoy resumiendo muchísimo el debate, tendríamos esta búsqueda de modelos diferentes sobre la identidad femenina, que el máximo, bueno, el ejemplo podría ser pues todo lo que fue la Herstory, ¿no? O esta obra mítica, ¿no?, de la Judith Chicago de Dinner Party, ¿no? Siguió a esta línea, ¿no?, de esta crítica a la historia hegemónica, androcéntrica, una crítica a la universalización de las experiencias y representaciones de un sujeto mujer por parte blanca, sí, occidental-locéntrica, bla, 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 por parte de los feminismos negros y lesbianos, ¿no? Os he puesto como el caso de la Face Ringgold, ¿no?, como otro de los ejemplos de esta época, ¿no?, de esta etapa. Y en este entramado se añadió la parte quizás para mí más compleja, que fue una crítica radical que yo he ejemplificado en el caso de Griselda Pollock, a la institución del arte dinamitándola por completo. En términos de producción, circulación, difusión, recepción, escritura, educación, es decir, todo. El debate, este debate, que a mí, cuyas preguntas a mí me siguen sirviendo para la historia de la fotografía, que yo quiero acabar de ejemplificar, como os decía, ahora os lo explicaré con el caso de Nochlin y Pollock. Se añadió una pregunta en el año 79 que a mí me parece muy válida actualmente, y era Julia Kristeva, os he puesto un libro de ella que me parece muy, muy interesante, y ella decía, la pregunta era, ¿cómo introducir a las mujeres artistas olvidadas en el discurso dominante de la historia del arte? La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo introducimos a las mujeres? Fijaros que esto se sitúa en otro punto de solo añadir mujeres, ¿no? ¿Cómo las introducimos? Entonces aquí yo situaría esta polémica de la Pollock y la Linda Nochlin. Para Griselda Pollock, bueno, os dejaré en este PDF algunas referencias bibliográficas. Ella advertía que Nochlin, con esta pregunta de por qué no habían existido mujeres artísticas en el año 71, en realidad ella formaba parte de lo que Pollock consideraba que era un feminismo liberal, que tenía un punto ideal, ¿no?, de idealismo. Para Pollock, el error era preguntarse si habían existido mujeres artistas sin plantearse el significado de esa categoría. Es decir, Pollock decía, Linda Nochlin se está haciendo una pregunta sin cuestionar
qué es un artista. O sea, se está haciendo unas preguntas utilizando los mismos conceptos que está utilizando la historia del arte hegemónica, ¿no? Nockling lo que decía era que la pobreza artística, según ella, de que no hubieran habido grandes mujeres artistas en este artículo que os he dicho, ella ponía énfasis en la discriminación y en las restricciones al acceso a la propia mundo artístico, ¿no? Pero Pollock lo que va a decir es que esa interpretación le va a parecer totalmente errónea, porque las restricciones que Nockling dice de por qué las mujeres no llegaban a hacer arte, con mayúscula, leo textualmente, dice Pollock, las restricciones son la causa, no son la causa, sino un nervio visible de las relaciones de poder entre los grupos privilegiados y oprimidos. Es decir, la discriminación no es la causa, es la consecuencia. Por tanto, dice Pollock, no consiste la crítica a la historia del arte en añadir a mujeres, en insertar y hacer visibles a mujeres. Esto no va a cambiar nada. Lo que tiene que, dice ella, lo que tiene que cuestionarse es la propia categoría del arte, como os decía, en todos sus, con todas sus aristas. Griselda Pollock va a proponer dos herramientas para hacer una cosa que me parece muy interesante que la llevemos al tema de la fotografía, y es lo que ella llama lecturas deconstructivas, por un lado, y intervenciones feministas. Griselda Pollock va a coger el concepto de intervención feminista como una herramienta que a mí me parece muy interesante y que voy a poner algunos ejemplos después en el ámbito, vale, me quedan 10 minutos, ya voy fatal de tiempo, pero bueno, no sé si saltarme esto quizás y como os pasaré el PDF, pues que lo tengáis, o ir ya directamente quizás a los ejemplos que os quería poner. Vale, voy a ir a los ejemplos, ¿vale? De lo que para mí, siguiendo a Griselda Pollock, ella dice, asumir las obras de arte creadas por las mujeres tiene una relación de destrucción de lo que llamamos la esencia femenina. Ya que en esa especie de esencia femenina lo que estamos haciendo es crear una categoría homogénea en las que se diluye justamente esta interseccionalidad. Voy a referirme al libro en el PDF, si os apetece mirarlo lo hacéis, pero yo, y esto ya no me da tiempo, era una locura, se me ha ido por completo el tiempo. Sí que quiero poneros ejemplos de lo que para mí podría ser una intervención feminista en la fotografía, si os parece. Vale. ¿Qué sería para mí hacer una intervención feminista en la historia de la fotografía? Implicaría hacer un trabajo muy importante de archivo dentro de la historiografía. Por ejemplo, hacer visible el trabajo infantil y femenino en los propios estudios fotográficos en el siglo XIX. Los grandes estudios históricos son talleres, como sabéis, están sostenidos por trabajo infantil y femenino. Hay muchas historiadoras en el contexto español que vienen de la historia del arte. Ahora estoy pensando en María de los Santos Felguera, por ejemplo, que de forma muy rigurosa están ya dando, de forma muy rigurosa están yendo al archivo y haciendo florecer todo este trabajo infantil y femenino que hay detrás de el genio, ¿no? Nadar, o ¿no? En el caso francés, o en el caso del Estado español, por ejemplo, Anaïs Napoleón, ¿no? todo cómo funcionaban estos estudios fotográficos. En el ámbito me gusta mucho la intervención que hace Paul B. Preciado cuando habla del trabajo de Lorenza Bodner.
para mí es una intervención que tendría que ver quizás ya más como una intervención dentro de lo queer, en repensar justamente y dinamitar categorías capacitistas, por ejemplo, en relación al cuerpo dentro de la historia del arte. Os hago estos clips pequeños para si que os apetece ver algunas cositas más. Hubo un poco de la Virreina que fue súper bonita, o por ejemplo el propio trabajo de Paul B. Preciado en cómo se pregunta, ¿no? Cómo hacer encajar figuras como Caña, ¿no? Dentro de la historiografía contemporánea del arte español, ¿no? Y el trabajo de Paul B. Preciado me parece como muy, muy interesante también en este trabajo de intervención feminista en el propio de construcción o de replanteamiento radical de qué es la historia del arte en el caso español. Me parece muy relevante, por ejemplo, todo el trabajo que hicieron desde trabajos de fotógrafas activistas negras o afroamericanas, de desmantelar a los grandes genios, ¿no? De la historia de la fotografía. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Gary Winogrand, supuestamente el padre de la fotografía de la calle, ¿no? Me gusta mucho cómo es su propia hija, la hija de Gary Winogrand, que bueno, no sé si sabéis que tiene un libro muy famoso, así como del canon fotográfico, que se llama The Women Are Beautiful, las mujeres son bellas, ¿no? Y es como un libro de culto dentro del canon este que nos viene del MoMA, de la historia de la fotografía, y cómo su propia hija, la propia hija de Gary Winogrand, le cambió el título al trabajo de su padre, ¿no? Y ella decía, Women are beautiful through the eyes of a chauvinist pig, ¿no? Las mujeres son bellas a través de la mirada de un cerdo machista, ¿no? La propia hija resignificó el trabajo de su padre. Me parece muy, muy bonito que esto se pudiera también entender como una intervención, ¿no? Feminista en el canon fotográfico. O bien la intervención de Carrie Mae Weems, ¿no? En este trabajo que es súper bonito, que se llama From Here I Saw What Happened and I Cried, ¿no? en la que ella coge imágenes de Gary Winogrand y las resignifica, ¿no? En este trabajo muy, muy bonito de volver a mirar estas obras canónicas y resituarlas en una mirada descolonizadora en este caso, ¿no? Me parece también que va en este sentido el propio trabajo de la Joe Spence, en concreto el trabajo de Remodeling Photo History. Para mí este trabajo claramente que coge el álbum familiar como centro de remodelar la historia de la fotografía es sin duda un trabajo de los más interesantes de la posibilidad de hacer una historia de la fotografía feminista. Lo dejo aquí referenciado, ¿no? Esto forma parte del mismo trabajo. Me parece también que los trabajos de muchísimas artistas, fotógrafas afroamericanas y también sudafricanas, estoy refiriéndome ahora a este libro que se llama The Black Female Body, cómo ellas ponen que la única forma de poder construir una historia de la fotografía no androcéntrica tiene que ser partir del cuerpo. Y esto también me parece muy, muy interesante para ir respondiendo a esta pregunta, ¿no? Ellas dicen que para cuerpos racializados negros que han sido muy violentados en el archivo racista, la única forma de poder salir del archivo racista y hacer una historiografía es a partir de hablar de sus propios cuerpos, ¿no? Este es un libro que a mí me parece como muy revelador, es muy, muy interesante. Bueno, aquí hay los zoológicos humanos, el caso de las arabernas, etc. Otra forma es cuestionar la propia técnica e historia de la fotografía, desde las Shirley Cards, ¿no? de las propias cartas de color, ¿no? Asumimos que la tecnología y la técnica es algo neutro cuando hay una construcción social, evidentemente, en ellas. Os estoy poniendo ejemplos de las cartas de color. Hay muchísimos trabajos que se replantean
justamente cómo la historia de la técnica está asociada también a la historia del trauma, del propio trauma, o por ejemplo las luchas de los propios trabajadores de las empresas de fotografía. Esto es una imagen de las huelgas y de las movilizaciones de los trabajadores de Polaroid, y el boicot que hubo a Polaroid por formar parte de las cámaras que formaban parte de los checkpoints en Sudáfrica durante el apartheid. Esto para mí también forma parte de una intervención feminista. Evidentemente replantear el sesgo racista, ¿no?, de la propia tecnología desde esta interseccionalidad. El balance de blancos, ¿no? Hay muchísimos trabajos en el ámbito de Estados Unidos, por ejemplo, que hablan de la no neutralidad, de lo que es esto del balance de blancos, ¿no? Por tanto, ahí otra vez, como la historia de la técnica y de la cámara no es algo neutro, ¿no? Replantearnos las prácticas de fotografía vernácula para mí también es muy importante. ¿Cómo hacemos fotos? ¿Cómo hacen fotos nuestras madres? ¿Por qué nos parece ridículo estudiar los productos asociados a la imagen? Que tiene que ver con los usos sociales de la imagen, ¿no? Para mí una intervención feminista en la historia tiene que ver también con entrar en prácticas que se consideran amateur, o sea, ¿qué consideramos amateur, qué consideramos profesional, ¿no? ¿Quién está haciendo los álbumes de fotos, ¿no? Hay muchísimos trabajos, ¿no?, que hablan justamente cómo nuestras madres han sido las que han creado estos álbumes fotográficos, ¿no? Porque esto no se considera una práctica fotográfica legítima. Para mí esto también es ir en contra del canon de fotográfico. Relecturas y resignificaciones, trabajos. Este es un trabajo, en este caso de Verónica Arauzo y mío, en el que pusimos en cuestión un libro muy premiado y del canon dentro de la historia de la fotografía del Estado español, que es el de Chema Salvans, el de Waiting Game. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de trabajos que se consideran ecuménicos y han ganado muchos premios y están ganando mucho dinero basado en una mirada voyeur y colonizadora de los cuerpos, ¿no? Y por supuesto la acción directa. Yo creo que la acción directa también, y con esto acabo, y me he dejado un montón de cosas porque se me ha ido el tiempo, la verdad, y me sabe muy mal, pero ya os lo compartiré en el PDF. Para mí la acción directa es muy importante. Y os dejo la referencia de una acción directa de un grupo anónimo de Barcelona, en el que justamente al calor de la inauguración de una exposición en la Galería de Juan Naranjo, se hicieron viral un vídeo donde hablaban justamente como estos autores, ¿no?, que hablaban sobre el trabajo sexual en espacio público, ¿no?, consagrados, ¿no? Estamos hablando de Joan Colom o Chema Salvans. ¿No? Os leo el texto ya para acabar, ¿no? Decía: en esta exposición solo se muestran fotografías hechas por hombres cisgénero, blancos, heterosexuales que no ejercen la prostitución. Retratan a las trabajadoras sexuales sin su consentimiento, tratándolas como objetos desde el morbo y el paternalismo, ¿no? Entonces, os estamos observando. Es decir, esta parte a mí me parece muy, muy relevante, la parte de acción directa. Y es la hora, me sabe muy mal porque se me ha ido por completo el tiempo, he perdido la noción del tiempo, entonces yo lo dejaría aquí. En el PDF os pondré referencias y bibliografía que no me ha dado tiempo de compartir, o sea, os iba a compartir algunas exposiciones que quería comentar con vosotras, pero lo dejo en estas pinceladas que espero que os hayan servido. Y no sé si queréis, podemos comentar algo. Y siento no haber calculado bien el tiempo, la verdad. Muchísimas gracias, Noé. Bueno, has como un reto súper difícil traer esa teoría con unos conceptos donde cristalizan
cuestiones tan complejas y a la vez son herramientas tan útiles, pero que sí que son, ¿no? Son bichitos complejos estos conceptos. Pues muchas gracias por haberlos traído y haber hecho esta narración en tan poco tiempo. Entonces, bien, abrimos el turno de comentarios y de preguntas, ¿vale? Bueno, si eso empiezo con una... muchas ideas, esto de las estrategias de Polo que te has saltado, bueno, que va a llegar en el PDF, ¿no? Seguro que nos ha levantado mucha curiosidad. Lo que decías de las lecturas deconstruidas, las intervenciones feministas y la resistencia. Y quizás por ahí, cuando has pasado rápido, he visto estas exposiciones, que no son pocas, de las pioneras en la fotografía. ¿Podrías hablar de esta propuesta, ¿no? De las pioneras en la fotografía y aterrando un poco más en el campo fotográfico y que cómo se relaciona con lo que nos has planteado? Sí, el caso hay muchos tópicos, hay las pioneras, hay las olvidadas, hay las rescatadas. En el caso de las pioneras, en el caso de Cataluña, hubo una exposición que la veréis en el PDF, que se llama Fotógrafas Pioneras a Cataluña, y respondería más a esta parte, ¿no? de NoClick, ¿no? Que os decía, de rescatar y de hacer visibles que existieron fotógrafas que han sido invisibilizadas. Para mí un poco la complejidad de esto es, por eso os decía que me parece relevante la polémica, que creo que no he sabido explicar porque me la he saltado muy rápido, porque he visto que quedaba muy poco tiempo, entre Linda Nochlin y Griselda Pollock, y venía justamente por aquí. Es decir, solo queremos hacer visible, porque si solo queremos hacer visible sin nada más, que es estas exposiciones de las fotógrafas pioneras en Cataluña o las exposiciones simplemente que son de mujeres, ¿no? Si no, Pollock dice, si no van a dinamitar la propia institución del arte, en este caso la propia institución de la fotografía, acaban siendo una especie de epílogo de una historia androcéntrica. No es un misil que va a bombardear de los propios cimientos de la historia. Este es un poco el debate. Es decir, ¿es posible compatibilizar, visibilizar sin asumir las categorías de la historia androcéntrica? Y aquí está el debate que a mí me parece muy importante. Por eso en lo que yo os he puesto al final de intervenciones feministas, yo os decía, es importante el trabajo de archivo. Yo no he dicho tanto de visibilizar, ¿no? Yo os decía, igual hablar del trabajo infantil, del trabajo femenino, evidentemente de las fotógrafas, pero la pregunta que os decía de la Cristeva era, ¿cómo integramos? Y es integrar. ¿Nos gusta la palabra integrar? A Pollock no, a mí tampoco. Y ella dice, visibilizar, de alguna forma es integrarlas dentro de la historia androcéntrica de la fotografía. No sé si he respondido un poquito más. La propia... aquí hay una tensión, ¿no? Cuando Cristeva dice, ¿cómo las integramos? Es que igual yo no sé si quiero integrarlas. Súper. Y a raíz de esto, Laia nos hace una pregunta, te hace una pregunta de cómo ves la visibilidad, imagen de la mujer en los circuitos fotográficos habituales canónicos. Claro, porque se entiende que a la vez, porque siempre hay muchas capas a la vez, ¿no? A la vez también hay este malestar del no ser reconocida y como los únicos, el canon opera y lo que hay es el canon, ¿verdad? Hay este malestar de no ser reconocidas, de no haber suficientes fotógrafas en ese ámbito, etcétera. Entonces, ¿cómo? Claro, pero pero claro, no ser reconocidas por quién o para qué. Hay muchas exposiciones actualmente
Y por eso os decía la confusión de términos. Ahora justamente también estaba en el PDF una exposición que se llama Fotógrafas mujeres, una historia contada a medias. Se tiende a poner de forma crítica esos conceptos que os decía al principio, ¿no? Fotógrafas mujeres, femenino, o sea, es como igualarlo, ¿no? Entonces yo creo que falta un marco teórico claro de lo que se está hablando cuando se hacen este tipo de exposiciones, porque al final este tipo de exposiciones, estoy hablando del marco del Estado español, en relación a la fotografía, porque al final, si la historia androcéntrica nos deja un lugar de visibilidad, lo hace siempre diciendo exposiciones de mujeres fotógrafas. Esto para mí es desactivar completamente el potencial que tiene el feminismo como proyecto radical de transformación. Y la mayoría de las exposiciones de visibilidad, fijaros en los nombres, mujeres fotógrafas, todo el rato. No hay ninguna seria, yo creo, de fotografía, en la que se hable de, por ejemplo, de fotógrafas feministas. La institución sigue haciendo un epílogo en las mujeres fotógrafas, metiéndolas en un cajón desastre y, por tanto, desactivando el marco teórico. No sé si estoy respondiendo. Aquí, a ver, Belén creo que lo dice. Bien, sobre el concepto de performance, creo que esta frase que comentabas, de que la fotografía no es tanto representar o no representa, sino que produce, ¿no? En relación al concepto de performance, que sabemos que es de Lauretis y después Preciado, etcétera, bueno, Butler, Preciado y toda esta corriente. ¿Podrías desarrollarlo un poquito? Bueno, yo en este sentido, a mí lo que me parece muy interesante de Teresa de Lauretis en relación al tema, ¿no?, de historia de la fotografía, es que los discursos también son performativos. Es decir, lo que va a decir Teresa de Lauretis, y por eso digo que esta discusión es útil, porque los discursos crean realidades. Entonces, para mí va por ahí, ¿no? Lauretis se está hablando más, se está refiriendo igual al cine y a la fotografía como práctica, y aquí también hay otro tema. Es decir, estamos hablando de historia de las... hay una historia feminista de la fotografía, porque esto es una cosa, y otra cosa es prácticas fotográficas feministas, ¿no? Serían como dos cosas. Lo que va a decir Lauretis, evidentemente, es que si nosotros estamos hablando de que la imagen de la fotografía es una tecnología que está al servicio de la producción, esto sirve también para los discursos. Es decir, y por eso me parece relevante los discursos que se están haciendo justamente de las exposiciones de mujeres fotógrafas. Porque como nos estamos refiriendo a eso, primero, insisto, que estamos neutralizando bajo una idea genérica a mujeres sin hablar absolutamente de ningún marco teórico. O sea, hablar de mujeres fotógrafas no es apelar a ningún marco teórico. Por tanto, yo creo que en el momento en que se apele a ese marco teórico, va a haber un avance en cuanto que va a haber una construcción que a la vez va a ser productiva, en el sentido de que los discursos producen y en ese sentido es performativo. Bueno, quizás un comentario, ¿no? Porque tal como dices, es súper importante tener el marco teórico, ya que si no, poner en crisis el sujeto mujer como sujeto del feminismo, si no se entiende dónde cae, ¿no?, de dónde parte esta crisis,
puede llevarnos al tema de, bueno, es que mujeres y hombres somos todos iguales, ¿no? Y no se está diciendo esto. No, no, no. Yo no estoy diciendo esto, estoy hablando del sujeto político del feminismo, ¿eh? Y justamente lo que a mí me parece interesante es cuando decimos si la creación fotográfica está condicionado al género, y por eso es importante entender qué es género, qué es feminidad, qué es masculinidad, porque si no justamente pueden aparecer este tipo de esencialismos que desactivan los discursos, ¿no? Quizás la pregunta más afinada sería no tanto si la creación fotográfica está condicionada al género de la autora, sino pasando a esta, para mí, lectura feminista, cómo las experiencias vividas a través de un cuerpo pueden tener un impacto significativo en sus producciones visuales. Es decir, no es tanto, es decir, nuestra experiencia como sujeto biopolítico mujer, evidentemente hay una experiencia en contextos sociales. No estoy diciendo, es decir, eso no desactiva, justamente lo que hace la historiografía es entender cómo funciona la diferencia sexual, qué es la feminidad en diferentes contextos sociales, ¿no? Y justamente a mí me parece relevante, no porque si no, estamos hablando todo el rato de que la creación fotográfica está ligada al género, primero que para mí es interseccional, como decía antes, ¿no? Está ligada a la raza, a la clase, al género, al capacitismo, al especismo incluso, bla, bla, bla. Pero por otro lado, que yo creo que la pregunta sería más hablar de estas experiencias vividas a través de los cuerpos a partir de la interseccionalidad, no a partir de hablar de un sujeto mujer amorfo en el que no se entiende muy bien de qué contexto histórico se está hablando. Mercedes González, siguiendo este hilo, nos dice, de construir la mirada hegemónica no pasa por construir una mirada transgresora con las propias fotografías hechas por mujeres y hombres y visibilizar el discurso. Yo creo que sí, que una parte sí. Para mí una parte evidentemente es resignificar y releer y hacer estas lecturas, ¿no? Resignificando prácticas. Una parte sí, es lo que os había puesto también al final, ¿no? Con esa, por ejemplo, reinterpretación de la propia fotografía ecuménica de las trabajadoras sexuales de la mano de Joan Colom o de Txema Salvans, ¿no? Para mí, claramente, uno sería esto. Otra pregunta. Creo que a raíz de hacer exposiciones de fotógrafas feministas o de fotografía feminista, pero es que tampoco se trata de tener que ser activista para ser fotógrafa y feminista. Creo que es interesante estas exposiciones en las que se visibiliza a la mujer como artista. Supongo que el comentario va como eso, ¿no? Que sería más como una exposición de fotógrafas que hacen un activismo feminista y por eso quizás una exposición de fotografía feminista no pasa por las identidades. Bueno, sí. Pero no entendí la pregunta, no la entendí. Vale, el comentario es, pero es que tampoco se trata de tener que ser activista para ser fotógrafa, entiendo. Entiendo en estas exposiciones de fotografía feminista que tú estabas defendiendo, ¿no? No, o sea, yo no pienso que tengas que ser nada. O sea, yo ni activista, yo solo digo que se tiende a confundir y a no afinar los conceptos cuando se están haciendo exposiciones en las que participan mujeres. Y se tiende a globalizar todo como una exposición de cuotas. Mi pregunta, es decir, está en el aire. Es decir, mi posición es que yo no hablo tanto de fotografía ni de historiografía feminista, sino de intervenciones feministas.
y yo he participado en exposiciones en la que yo era una mujer más dentro de un grupo de mujeres. He hecho intervenciones en el archivo que para mí sí que son feministas. Quiero decir que lo veo más todo como táctico y estratégico, pero sí que me parece importante saber qué suelo pisamos y que no, al menos yo insisto otra vez en lo del marco teórico, porque el hecho de que en el Estado español no se hable explícitamente cuando sí que sí que se han hecho algunas exposiciones. Estoy pensando, por ejemplo, en las genealogías feministas del Estado español, que se hizo en el MUSAC. Ha habido ahora en el CCCB, creo, la de feminismos, y evidentemente en el Estado español ha habido prácticas fotografías feministas, pero no ha habido una reflexión adecuada, yo creo, desde la institución de la fotografía sobre esto, que son dos cosas diferentes, independientemente de que una haga activismo o no haga activismo donde quiera hacerlo. Vale, quizás terminamos con la pregunta de Marta Pareja, que también va muy hilada con lo que acabas de hacer. Si alguien quiere hacer una última pregunta. Ok, la Marta se ha tenido que ir, así que... nos pregunta, ¿y qué opinas de las cuotas en la participación de exposiciones, publicaciones para que haya igualdad de hombres y mujeres? ¿Opinas igual que al respeto de exposiciones exclusivamente de mujeres? Mira, en el caso del Estado español, Patricia Mayayo, que es una historiadora del arte que justamente, yo creo que muy en la línea de Griselda Polo, que ha hecho como una lectura feminista de las prácticas fotográficas en el Estado español. Hay más, estoy pensando en Juan Vicente Aliaga, en otras personas. Habla de forma muy interesante de esto, ¿no? Y ella habla como las políticas de discriminación positiva o de cuotas, en el caso del Estado español hablo, ha creado una tipología propia de exposiciones que son las exposiciones de mujeres, ¿no? Sin ningún planteamiento teórico, ni mucho menos feminista, que se limita a presentar a una serie de creadoras cuyo único nexo es el sexo femenino. Esto lo podemos ver en los 8 de marzo, bla, bla, bla. A mí esto no me interesa, sinceramente. Digo, entenderla como práctica muy extendida en el Estado español de una tipología ya de la exposición de mujer. Insisto, no hay planteamiento teórico. Sea feminista o no, ya no digo que tengan que ser feministas, digo que este tipo de exposiciones de exposiciones de mujeres tienen muchos déficits. Yo personalmente creo que al final, y muchas compañeras que seguro que estáis aquí, estáis en No Sin Fotógrafas, en Quién Coño Es, en otras plataformas que me parecen súper valuosas, en las que nosotras decimos, oye, yo estoy aquí y os estamos mirando, y ojo con lo que hacéis porque no nos estáis incluyendo en las exposiciones. O sea, eso a mí me parece bien, o sea, no es que me parezca mal, pero digo que la creación, como se ha creado en el Estado español, de una tipología específica de exposiciones de mujeres, a mí me parece que neutraliza todo el potencial transformador de las prácticas feministas que para mí tienen que ser radicales. Muy bien, pues con este reto, no poco, no corto. Bueno, pues lo siento porque la verdad se me fue el tiempo y me he dejado muchísimas cosas, pero bueno, os pasaré el PDF y a ver si también os puede servir alguno de los materiales que os comparto, que son bibliográficos sobre todo. Muy bien. Vale, muchas gracias, Noelia. Gracias a todos y a todas. Vosotras. Ya como hemos Muy bien. el material, el PDF, iremos publicando también los vídeos de las otras charlas también y Perfecto. ya seguimos conectadas. Muchas Muy gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adeu.
Muchas gracias. Noelia. Adiós. Thank you. Muchas gracias, Fuga, desde acá de Chile. Ah, Chile. gracias. Tembló acá en Chile, tembló acá en Santiago recién. ¿Ah, sí? Sí. Oh, yo vivo con una chilena. Te lo voy a decir. Qué bien. Bueno, Fabuloso. ahora. Está alarmante. Mira. Sí, estamos acá. Muchas gracias. Mantengamos el contacto. Les voy a mandar un correo, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Lore es mi pareja. Un audio. No lo has escuchado, ¿verdad? Vale. Oye, gracias, Noelia. Gracias. A ti. Gracias a todas. Tienes que ir a Gmail. Tienes que ir a Gmail. Gracias. Chao, chao. Gracias. ¿Vale? Y no pone Gmail, pero es una cuenta de Gmail. Pones como entrar, ¿sabes? Como otro participante, otro invitado. Y pones el mail de Juliet, que te he pasado, y tu contraseña, que es Juliet. Y entonces entras en su mail, en el mail de Juliet. Vale, Chao, chao. cerramos, Dentro ¿no? del mail, arriba a la derecha, hay unos puntitos. Chao, chao. Gracias, Noé. Le das a A esos puntitos vosotras. y pones muchas cosas. Podemos hacerlo juntos un momento, pero es importante que lo mires, porque tiene cosas.